Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en N+ Tampico y ya nos acompaña, ya está con nosotros el químico Sergio Salazar de Grupo Lister, a quien saludo con mucho gusto. Químico, ¿cómo estás? Bien, buenos días, gracias por recibirme aquí en el foro. Al contrario, bienvenido y sobre todo porque nos traes un tema muy interesante que por parte de la ciudadanía, por parte del público, hay muchísimo interés y mucha inquietud. Estamos hablando del síndrome conocido como síndrome del camello o virus del camello, que en realidad es el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Exactamente, sí, el virus MERS, vamos a decirlo así para resumirlo, ¿verdad? ¿Qué es esto? Mira, el MERS es un coronavirus, fíjate, te platico. El MERS, digamos que hace aparición, ¿verdad? En el 2012, ¿sí? Con el primer caso que se registra, ¿verdad? Los primeros casos que se registran. Y de entonces a la fecha, ¿sí? La verdad es que, bueno, sumamos poquito más de 2.600 casos, 2.601 en el último reporte de la Organización Mundial de la Salud, que es de noviembre de este año, ¿sí? En todo el mundo. En todo el mundo. Y un poco menos de 1.000 muertes, 935, si no me falla la memoria, más o menos, ¿verdad? Entonces, tiene un porcentaje de letalidad del 36%. Esa es la preocupación. Sí, es un virus letal, es decir, al menos una tercera parte de los que se infectan no sobreviven la infección. Ahora, es un coronavirus. Es un coronavirus que, bueno, los podemos agrupar a los coronavirus en grupos. Hay 4 grupos. Este es un beta coronavirus, ¿verdad? Es igual que el SARS-CoV y igual que el SARS-CoV-2 que genera, bueno, esta pandemia que hoy todavía vivimos, ¿verdad? Sí. Entonces, previo al descubrimiento en el 2012, bueno, de este virus, porque ocurrieron los primeros casos en humanos. No es un virus nuevo. No es realmente nuevo, insisto, así es, ya lo conocemos desde hace 10 años, ¿verdad? Entonces, previo a esto solo conocíamos otros 2 coronavirus que generaban catarros comunes. Después del descubrimiento y la aparición de este virus en el 2012, inmediatamente los investigadores o los científicos se dieron a la tarea de buscar más, se dieron cuenta que había otros 2 coronavirus que también generaban catarros comunes. Entonces, aquí, hasta ese momento, ¿verdad? Entonces sumamos 4 coronavirus que generaban catarros comunes, el SARS, que efectivamente desapareció de la faz de la Tierra, ¿verdad? En el 2003, y este MERS del 2012, hasta el 2019, en diciembre, cuando en China pues, empieza el SARS-CoV-2. Ahora, ¿qué tipo de sintomatología genera este virus, verdad? Sí. Es también, como su nombre lo dice, un virus respiratorio, principalmente. Genera fiebre de manera habitual, tos, ¿verdad? Y bueno, puede tener también manifestaciones gastrointestinales como diarrea y vómito, así como puede generar insuficiencia renal. Es un virus que va a ser, hasta cierto punto, va a poseer muchas características similares en sus manifestaciones también al virus SARS y SARS-CoV-2, por así decirlo, siendo, como ya platicábamos hace un momento, pues más letal, el más letal de todos, porque el SARS original tenía una letalidad de alrededor del 10%, casi el 10%, pero este es del 35-36%. Entonces, es en el sentido más peligroso. Sin embargo, la transmisión de humano a humano es muy limitada. Hay un número que se le llama la R nula, ¿verdad? No es tan contagioso. Exactamente. La R nula nos sirve para identificar cuántas personas se contagian de un caso. Y cuando la R nula es mayor a 1, quiere decir que más de uno se infecta cuando hay un caso. Y entonces, esto es digamos, un problema que tiene el potencial de convertirse en brote, ¿verdad? Un problema de salud y entonces hay que contenerlo con medidas y todo de mucho cuidado. La R nula para el MERS es ligeramente inferior a 1. Entonces, habitualmente genera brotes que se autocontienen en el sentido de humano a humano. Si se actúa rápido. Exactamente. Y para que un humano se pueda contagiar de un camello, tampoco es tan sencillo. Es decir, hay que tener contacto con secreciones del camello y un contacto muy cercano. Entonces, la mayoría de los casos se han dado en personas, prácticamente todos en personas que tratan a los camellos de forma cotidiana, que incluso les aplican medicamentos en la nariz, por ejemplo, cuando tienen un catarro, porque los están cuidando en estas zonas, ¿verdad? Y bueno, muchos contagios se han dado en personal de salud que atiende a estos pacientes
o en familiares de estos pacientes, pero prácticamente no son infecciones que tiendan, digamos, a propagarse por la comunidad, ¿verdad? Son casos que se revivieron, digámoslo de esta manera, en este asunto del Mundial allá en Qatar, donde incluso algunos jugadores se decía que tenían este virus. Hay gente de México que viajó a Qatar y que quizá tengan algún síntoma químico. La pregunta va dirigida en el sentido de que cualquier persona que tenga algún síntoma de enfermedad respiratoria se haga la prueba para saber qué es lo que tiene, porque mucha gente ya no lo está haciendo. Sí. Está enferma y por eso las cifras de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, digamos que se quedan cortas con la realidad, porque mucha gente no se está haciendo la prueba. Es importante que procedan de esta manera. Sí, mira, la verdad de las cosas es que, por lo que sería muy importante en este momento, considerando que el MERS realmente no se propaga con facilidad, sí, las probabilidades de que haya contagios no son muy altas y todo esto, aún en personas que hayan viajado a Qatar, mi recomendación es, sí es a favor tuyo, pero lo que considero es, las pruebas que tenemos que estarnos realizando ahorita son para el SARS-CoV-2, sí, para la influenza y para el virus sincitial respiratorio, ¿verdad? Pero ahí vamos a ver qué es. Si no la tienes, pues quizá puede ser otra cosa. Sí, estas tres serían pues básicas, pienso yo, sí, porque son importantes epidemiológicamente y son importantes clínicamente. Muy bien. En el caso para detectar este virus, ¿hay disponibilidad aquí, en la zona? No, estas determinaciones se tienen que realizar en el INDRE, ¿verdad? Pero se canalizan. Se canalizan al INDRE, exactamente, ¿verdad? Entonces aquí hay que acudir a las instituciones de salud para esto, y ellos, bueno, ya enviarán las muestras tomadas, si ese fuera el caso, ¿verdad? Pero por mucho, las probabilidades están a favor de que se trate de una infección por SARS-CoV-2, sí, por influenza o por sincitial respiratorio, aún en alguien que haya ido a Qatar, tendrían que haber tenido un contacto realmente muy estrecho. En eso podemos estar un poquito más de tranquilos, ¿no? Sí, así es. Muy bien. ¿Algo más, químico? Bueno, pues nada más que reforcemos las medidas de protección, ¿verdad? Nuevamente, pues el lavado de manos, el uso del cubrebocas, sobre todo en lugares cerrados, donde vaya a haber muchas personas y todo esto, de manera preferencial, y que sí nos cuidemos, porque si de repente tenemos sintomatología, ¿verdad? Pues a lo mejor cuidemos a nuestras personas queridas de la tercera edad, por ejemplo, sí, ¿verdad? Sí. O a los niños, porque pudiera tratarse de un virus sincitial respiratorio, por ejemplo, de una influenza que pudiera generar complicaciones también en menores, ¿verdad? Muy bien. Químico Sergio Salazar, muchas gracias por estar esta mañana. Gracias. Aquí en N+ Tampico. Buenos días. Buenos días. Vamos a otra parte del estudio, continuamos.